del siglo XXI que venimos transmitiendo desde el siglo XX, desde 1987. Estamos transmitiendo este programa por televisión, por radio, en gráfica, y siempre ha sido de mucha bendición para quienes los han escuchado y han participado. Y la diferencia que tenemos con otros programas es que este programa es un programa no convencional. O sea que nuestro programa, normalmente los programas comunes, el conductor entrevista a alguien, a un invitado que hizo la producción, y el invitado responde preguntas con respecto a su profesión, oficio, situación personal y bueno, en fin. Pero acá es distinto, este programa, por eso es no convencional, porque los invitados son los que preguntan al conductor y el conductor tiene que responder. Lo mismo ocurre con ustedes como espectadores. También ustedes pueden participar y pueden participar comentando, haciendo preguntas, suscribiéndose y especialmente poniendo también, a vez de suscribirse, que es muy importante para nosotros, es que le ponga me gusta al programa de hoy. Porque cada vez que usted pone me gusta al programa, entonces se va reproduciendo y muchas más personas nos van viendo, nos van hablando, y a muchas personas también les es respondida preguntas que a lo mejor ellos nunca la pudieron hacer o no se atrevieron o no sabían cómo plantearla, y justamente nuestro invitado hizo la pregunta y podemos entonces responder también a sus inquietudes. Así que bienvenido a nuestro programa. Hoy es el programa número 72 de esta serie que hemos comenzado en el 2024, ¿no? Sí. O en el 2023. Creo que 23. En el 2023 hemos comenzado. Todos los martes a las 7 de la tarde. Estábamos pensando pasarlo a las 8. Le pregunté a unos hermanos y dijeron, no, mejor es a las 7 porque después nosotros trabajamos, tenemos que levantarnos temprano. Así que vamos a seguir con el horario de las 7 de la tarde. Todos los martes, acuérdense. Y bueno, como les dije recién, siempre tenemos un invitado, en este caso es una invitada, y es una, bueno, ahora vamos a saber si es señora, señorita, pero si es miembro de la iglesia del ministerio de Iglesia Jesús. Ahora vamos a saber de dónde es el ministerio, quién es el pastor, un poquito, y también vamos a conocerla a ella personalmente, y vamos a saber también la hija de quien se está tratando, que nos está visitando hoy. Así que quiero presentar entonces a nuestra hermana Hanna Pino, que es de aquí de Florencio Varela. Bienvenida, Hanna. Gracias, muchas gracias. Bueno, primeramente, gracias por la invitación. Es un placer poder estar acá. Así que sí, señorita. Señorita, señorita. Muy bien. Sí, sí, sí. Qué bueno. Bueno, amén de ser señorita, que está bueno, y bueno, en algún momento también tienes que hacer tu vida, por supuesto. ¿A qué ministerio perteneces? Pertenezco al ministerio de Iglesia Jesús, del apóstol Sergio Zapata y la pastora Cristiana Maldonado. Y bueno, ahí estoy en la alabanza, trabajando con los jóvenes, con los líderes. Soy co-líder con los jóvenes. Así que bueno, estamos ahí trabajando con ellos, con un grupo de música, okay. Adorando al ¿Y Señor. ¿Dónde queda la iglesia, o el ministerio de Iglesia Jesús? La iglesia queda en Villa Argentina. ¿Te acordás la calle? No. No, sí, porque es difícil de... Es porque difícil, muchos números. Hay números, son con números, pero está a 1,5 cuadras de la estación Dante Ardigó. Usted puede tomar el tren Roca, que va hacia Florencio Varela, o que va hacia Temperley, y la estación es Dante Ardigó, está entre el Claypole y la estación de Florencio Varela, ¿verdad? Y camina ahí 1,5 cuadras, y ahí se va a encontrar con la iglesia de Iglesia Jesús. Y me dijiste que el pastor, sí, te dijimos, ¿no? Sí, apóstol Sergio Zapata. Sergio Zapata. Así que, ¿y los días de reunión, qué días son? Los días de reunión son miércoles y viernes a las 7 y domingos a las 10. ¿De la mañana? A las 10 de la mañana, sí. Ok. Sí. Domingo a las 10 y los miércoles a las 7. Miércoles y viernes a las 7. Qué bueno. Tenemos reuniones generales, sí. Las 3 son reuniones generales. Las 3 son reuniones generales, y después tenemos los sábados a las 6 de la tarde la reunión de jóvenes. Ok, qué bueno. Qué bueno. Y bueno, comentanos un poco quién es tu mamá y quién es tu papá. Mi mamá es Marcela Verónica Suárez, es pastora también en el ministerio, no trabaja en la filial central, pero sí en una de las filiales, que es en Ceballos, junto con mi papá, que también es pastor, Daniel Roberto Pino.
Así que bueno, soy hija de ellos dos, estamos trabajando todos juntos en el ministerio y bueno. Pero aparte de eso, tu papá también trabaja con los Gedeones. Sí, mi papá trabaja con los Gedeones acá Él en es actualmente el presidente de los Gedeones. Actualmente es presidente. Sí, es un trabajo muy hermoso, el trabajo de los Gedeones. Si en su ciudad no hay Gedeones, hable o llámenos y lo vamos a conectar con los Gedeones para que haya un campamento en su ciudad. Y si ustedes en Varela, acá tenemos el campamento, así que también puede escribirnos y ser parte de los Gedeones, especialmente para matrimonios, pero también pueden ser hombres que estén viudos o solteros, mientras no sean pastores, pueden ser evangelistas o obreros de la iglesia y puede pertenecer a los Gedeones internacionales, aquí campamento Florencio Varela, pero también hay campamentos en muchas partes de Argentina, inclusive del mundo, así que sería muy interesante que ustedes estuvieran porque tenemos que alcanzar al mundo para Cristo. Totalmente. ¿Amén? ¿Es así? Así es. ¿Me faltó algo preguntarte? ¿No? No, mi edad. Bueno, edad no preguntamos normalmente, pero bueno, vos todavía estás para poder decirla. Sí, no, tengo 25 años, soy técnica en turismo y actualmente estoy estudiando en la universidad la licenciatura en turismo y bueno, estoy formándome en música también, en la carrera de música. Qué bueno, la carrera la está haciendo en cuál universidad? En la Universidad de Lanús. En la de Lanús. ¿Y la de música? La de música me voy a anotar en Bellas Artes o en la UNCI. En la Universidad de Quilmes. Porque aquí en Varela está la Orquesta Sinfónica también. Sí, también, pero bueno, hay hasta una cierta edad que puedes participar y yo ya soy vieja para la orquesta. Mirá, qué lástima, sí. Una lástima. Ajá, qué bueno, tendría que abrir para gente adulta, para gente mayor. Sí, tendría que haber. Sí, sí. Bueno, cada uno sabe, ¿no? A mí me gustaría, algo importante, ¿no? de la Orquesta Sinfónica, que la ciencia ha descubierto que todos los astros alaban a Dios, pero no tienen música. No hay música. ¿Por qué? Porque la música es un invento del hombre. En el cielo hay sinfonía y los ángeles cantan sinfonía. Y toda la creación es sinfónica y canta sinfonía. Por eso nosotros cantamos himnos, porque los himnos es sinfonía. En cambio las canciones, llamadas alabanzas y sueltas, son canciones de música. Y la música viene de la musa. ¿Sabes quién es la musa? No. Bueno, la primera pregunta que te hago entonces. Normalmente no hacemos preguntas, a más de las personales. La musa eran unos demonios de prostitución. Y entonces de ahí viene mi musa, ¿cómo es que dice el refrán? Mi musa inspiradora. ¿Viste? Mi musa inspiradora. Porque eran demonios, mujeres, que seducían al hombre y el hombre entonces componía poesías, poemas y música, le ponía música. De ahí viene la palabra musa. Por eso la música en sí no es de Dios, sino que la música tiene otro trasfondo. Claro. ¿Viste? Por eso la sinfonía. Por eso me gusta la orquesta de aquí de Varela, porque es sinfónica. Sí. Hace sinfonía. Sí. Qué bueno. Sí. Bueno, acá estoy a disposición, Hanna. Bien. Bueno, vamos a comenzar. La verdad que yo preparé algo más referido para los jóvenes y algunas cuestiones que yo veo trabajando con los jóvenes, que cuando nosotros trabajamos con ellos y estamos en la iglesia, generalmente siempre lo que es la iglesia de barrio, convencional, es, bueno, vení, cambia tu vida y seguí a Jesús. Y lo que generalmente siempre surge o las dudas es, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Dios? ¿Quién es el Espíritu Santo? Entonces, ¿quiénes son ustedes para decirme que yo tengo que cambiar mi vida y empezar una nueva vida? ¿Pero quién es Jesús? Entonces, nosotros, yo siempre digo que mientras más te acercás a alguien o conoces a alguien, más te enamorás. Claro. Entonces, muchas veces llegan los jóvenes a la iglesia, los ponen a servir, y no saben realmente qué están haciendo. Entonces, por si este programa llega a personas que no saben quién es Dios, quién es Jesús y quién es el Espíritu Santo, quería hacer esa primera pregunta. Bueno, lo primero con respecto a Dios, Dios es el creador de los cielos y la tierra. Él es un ser increado, no fue creado por nadie, sino que Él creó todas las cosas y las creó para Él y por Él.
Y entonces por Él y para Él las cosas subsisten en Él. Por ejemplo, un bebé en un vientre de una mamá subsiste porque la mamá está viva y le suministra los alimentos, el calor y todo lo que el bebé necesita en el vientre. Bueno, de la misma forma, Dios nos sustenta a nosotros como si fuéramos un bebé en el vientre. Él nos provee de todo lo que nosotros necesitamos para desarrollarnos como persona, para formarnos como físicamente, ¿verdad? Lo único que Dios no nos da es el carácter lo formamos nosotros ya un poco dentro del vientre, pero también fuera del vientre. Pero después toda la parte física, todo eso fue formado por Dios, el Creador. Y Él es el que nos sustenta. Dios es luz, es luz. Entonces llegó un momento, en la eternidad, no podemos saber en qué momento porque en la eternidad no hay tiempo ni espacio, que decidió dividirse, separarse. Esa luz se separó. Y entonces al separarse esa luz, una parte llamó hijo, que es el verbo, la palabra, ¿verdad? Y la otra parte es el espíritu. Entonces el espíritu es como un agente que supervisa todas las cosas, que supervisa todo. Por ejemplo, dice en la creación, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Supervisa, como supervisando todas las cosas. Porque es espíritu y el espíritu no tiene forma. ¿Ok? Y luego la otra parte llamamos el verbo, al cual se le llama hijo. Y entonces ahí de esa forma Dios ya no está, el Padre, vamos a decir así, que sería Dios en esencia, el Padre ya no estaba solo, ya tenía compañía, el Hijo y el Espíritu Santo. En determinado momento, en la creación, ellos deciden hacer justamente lo que es la creación, hacer los cielos, la tierra, ¿verdad? Entonces planifican hacer todo eso. Dios nada improvisa, no hace así con un chasquido de dedo y como hacen los brujos, ¿viste? En las películas que estaba una brujita Samantha que movía así el dedo y aparecía la comida, movía así el dedo y estaba todo limpio. Claro. Bueno, en el caso de Dios no es así, no es con un chasquido del dedo, sino que todo está planificado. Primero Dios todo lo escribe, todo lo escribe. Y después que lo escribió, después que lo desarrolló bien y lo tiene bien planificado, ahí recién lo ejecuta. Tenemos esa explicación en el Salmo 139, en el verso 13, donde dice que tú me creaste y todas las cosas que estaban escritas en el libro fueron puestas en mí. ¿Ves? Dios no improvisa, no hace las cosas así porque sí. Por eso yo también cuando yo predico o hago algo tampoco improviso. Yo escribo toda la predicación, todo lo que voy a predicar lo escribo. Y en oración y con la guía del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? De esa forma sé lo que va a haber. Sé si tiene mucha sal, si le falta sal, si tiene mucho picante, le falta picante, cómo está el sabor. Entonces, cuando uno escribe la predicación, no está improvisada, entonces esa predicación queda más en la gente que la soltada así en el aire, claro, ¿verdad? Improvisada. Porque la gente cuando vos improvisás, a los 10 minutos o menos de los 10 minutos que vos predicaste, la gente se olvidó de lo que escuchó. Por eso es importante que esté escrito también, porque después vos haces un libro de esa predicación. Bueno, así hace Dios, no improvisa nada. Entonces, ¿qué ocurre? Dios que hizo la creación, las plantas, todas las cosas, los animalitos. ¿Ok? Y llegó un momento que él dice la Biblia, dice, Dios es amor. O sea, Dios no tiene amor. Dios es amor. Él es el amor personificado, ¿verdad? En persona. Entonces ese amor que Él tiene, Él habla con el Señor Jesús y con el Espíritu Santo, entre ellos hablan, y entonces dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Para qué Dios hizo al hombre? Lo mismo ocurre, vos ahora sos soltera,
cuando tengas tu novio, y cuando te cases, o sea, ya planificás, bueno, voy a tener 2 hijos, 3 hijos, 10 hijos, ¿no? Ya eso lo planificás vos con tu novio. Pero ¿qué ocurre? Pero decís, no, pero al principio no vamos a tener hijos, porque tengo que terminar mis estudios, o tenemos que terminar la casa, o lo que fuere. ¿Viste? Entonces, no, por ahora no. Entonces, ¿qué hacen? Tienen mascotitas. Se compran un perrito, un loro, una pecera con peces. Tienen a alguien y a algo a quien darles amor. Los dos a ese mismo ser. Sea una mascota, perro, gato, lo que fuere. Pero llega un momento que ese amor es tan grande en ustedes que ustedes dicen, no, ya está, ya basta de mascotas, está muy lindo, lo queremos, lo amamos, pero tendríamos que tener un igual a nosotros. Y entonces ahí hacen el igual, que se llama hijo. Dios le pasó lo mismo. Él quería tener, ellos, mejor dicho, en la Trinidad de Dios, Dios sería uno, ¿verdad? Porque la esencia es Dios, uno. Así como nuestra esencia es humana, la esencia de Dios es divina. Nuestra esencia es humana. Ok, nuestra naturaleza es pecadora, la naturaleza de Dios es santa. ¿Ves? Entonces, ¿qué ocurre? Quisieron tener un igual. ¿Para qué quisieron tener un igual? Para que les limpie la casa, le lave los platos, vaya a trabajar y le traiga plata, la casa, dinero, para pagar las deudas. Para eso uno quiere tener un igual. ¿Vos querés tener un hijo para eso? No, ¿verdad? No. Bueno, Dios tampoco. Dios no nos hizo para que le sirvamos. La mayoría dice, Dios nos hizo para que le sirvamos. No. Él no hizo personas para que le sirvan. Él para que le sirva tiene ángeles. Y ángeles que ya tienen cada uno su función, su propósito. Él quiere hijos. ¿Para qué? Para que lo amemos. Pero principalmente no para que lo amemos en sí, sino para Él darnos su amor. ¿Verdad? Entonces, para eso Él quería tener hijos, o la Trinidad de Dios, ¿no? Pero el Padre quería tener hijos, ¿para qué? Para darle todo su amor a ese hijo. Y de hecho lo demostró cuando el hombre cayó en pecado. ¿Por qué no lo tomó y lo arrugó todo así y lo puso en el bote de la basura? Dijo, vamos a hacer otro, porque estos dos fallaron. Nos salió fallado. No. Él se programó ya en la eternidad, antes que eso ocurriera, porque Dios sabe todas las cosas, del medio por el cual sanar al hombre. Cuando vos tengas un hijo, ojalá que no le ocurra, que el Padre Dios lo guarde también en salud, pero si se llega a enfermar, aunque sea un resfrío, una fiebre, vos vas a tratar de buscarle el mejor médico para que lo atienda. Bueno, así hizo el Padre, buscó el mejor médico. ¿Quién es el mejor médico? Jesucristo. Y Él vino para que nosotros podamos ser sanados y volver a ser restaurados otra vez, volver a la casa del Padre. ¿Estaría? Estaría. Sí, Jesús es el medio por el cual llegamos a Él. No, si no es el medio solamente, sino que es el ser, o sea, no es un medio, no es un instrumento así común, no es como nosotros usamos un cuchillo, un tenedor para cortar la carne, claro, sino que es el vehículo, la persona, el ser de propiciación para que nosotros podamos volvernos al Padre. O sea, no es simplemente un medio, sino que es todo un conjunto de cosas y de ¿cómo sería? Por no decir cosas, ¿no? De atributos para que nosotros podamos llegar a Dios, volvernos a Dios. Perfecto, perfecto. Bien, teniendo esta respuesta y demás, bueno, entonces Dios sería... el Padre es el creador, el sustentador de la creación, Jesús es el Salvador, no solo es el medio. Pero también Jesús es en la parte física de la creación. Claro. Porque Él es el verbo. Entonces, por la palabra fueron todas las cosas creadas. ¿Quién creó todas las cosas? El Señor Jesús. Él es el instrumento de creación de Dios, es la palabra. Y también es quien nos creó a nosotros, Él nos formó a nosotros. Por eso nosotros tenemos la imagen de Jesús. La gente dice, ¿cuál es la imagen de Dios? Jesucristo. Y nosotros tenemos la imagen de Jesús. ¿Ves? Por eso Daniel hoy justo estaba escuchando
que Daniel tiene una visión y dice, veo caminar sobre las aguas a un ser como hijo de hombre. ¿Viste? Y entonces era Jesús. Y Jesús también caminó sobre las aguas. Así que ahí está la representación en Daniel, y luego en el Nuevo Testamento tenemos otra vez la representación de Jesús caminando sobre las aguas como el Hijo del Hombre. Okay. Bien, sabiendo que Dios, nuestro Padre, es nuestro Creador, ¿por qué considera usted que como jóvenes debemos entregar nuestra juventud a Dios? Porque ese es el bien para nosotros, nos hace bien. ¿Por qué la gente vive en vicios? Se droga, se alcoholiza, delinque, tiene conductas impropias, dice palabras blasfemas, ¿no? Palabras groseras, se pelea, y pelea con trompadas, así, ¿no es cierto? En riñas y cosas así. ¿Por qué hace todo eso? Porque siente un vacío, y ese vacío es la falta de Dios. Nosotros somos como un guante y tenemos la forma de Dios, imagen y semejanza de Dios. El guante tiene la forma y la semejanza de la mano. Cuando el hombre está vacío, tiene todas esas cosas, lo quiere llenar ese vacío con eso, con alcohol, con droga, con sexo. Mira algo interesante, que yo soy muy observador de la gente, y descubrí que hay gente que tiene el vicio de trabajar mucho. Exceso de trabajo también es un vicio, ¿viste? Entonces, ¿por qué? Porque necesita llenar ese vacío y lo quiere llenar con trabajo, pero el guante no tiene la forma más que otra que no sea la mano. Entonces no le puedes poner cápsulas, ni ponerle polvitos, ni nada de esas, ni sexo, ni exceso de trabajo, nada de esas cosas, porque tiene la forma de la mano. Lo que el guante necesita para ser útil, aunque sea muy hermoso y muy bello, necesita la mano para ser útil. Entonces esa gente que hace eso es una persona que es inútil, y por eso quiere llenar ese vacío con todas esas cosas, pero necesita a Dios que entre en su vida, así como la mano entra en el guante y el guante queda completado. La completación del hombre es Dios. Por eso necesitamos a Dios, para que Él complete nuestra vida. Por eso los jóvenes en nuestras iglesias tienen alegría, aunque a veces estamos con dificultades muy grandes. Sin embargo decimos gloria a Dios. ¿Por qué la gente nos llama loco? ¿Vos sabías por qué nos llaman loco? No. Nos llaman loco porque decimos gloria a Dios en medio de los problemas. Tenemos luchas y cosas tremendas, y sin embargo decimos gloria a Dios, y dice, este está loco. ¿Cómo dice gloria a Dios con las cosas que le pasan? Claro. ¿Te das cuenta? De ahí viene el tema que nos llamen locos. Porque decimos gloria a Dios aunque estemos pasando por distintas pruebas o situaciones difíciles. Que las pasa todo el mundo. Si ellos la pasan, ellos no dirían gloria a Dios. Claro. Por eso dice que estamos locos. Entonces, el secreto es eso. Al tener a Dios, nosotros podemos estar siempre gozosos, como dice el apóstol Pablo. Regocijados siempre. Otra vez os digo, regocijados. Y siempre es siempre. No importa si tenés para festejar o no tenés nada para festejar. ¿Me explico? Sí. No, y aparte es sumamente importante entender eso, porque cuando como jóvenes entendemos que la mejor opción es Dios siempre, Él va a enriquecer nuestra vida. Así y es. qué mejor que entregarlo desde ahora, entregar nuestra vida desde ahora como jóvenes. Desde nuestra juventud. Desde nuestra juventud. Yo creo que estamos viviendo en un mundo lleno de comparaciones, lleno de exceso de información, con todas las redes sociales que hay, y constantemente nos estamos comparando cuerpos, hay como un exceso de información de todo. Entonces, mi pregunta para esto, ¿no? Para primero entregar nuestra vida a Dios, ¿cómo pueden los jóvenes descubrir hoy en día su identidad en Cristo? Su verdadera identidad, porque cuando vienen los jóvenes a la iglesia, vienen realmente no sabiendo quiénes son, vienen muy confundidos. Yo vine así también, claro. Vine muy confundida, no sabiendo quién soy. ¿Y cómo podemos descubrir en este mundo, en este contexto en el que hoy estamos viviendo, con todo esto de las redes sociales y todo lo que acabo de nombrar, cómo pueden los jóvenes descubrir su verdadera identidad en Cristo? ¿Quiénes son ellos en Cristo en medio de todo esto que estamos viendo hoy, ¿no? Sí, es importante eso. Justamente el exceso de información es para confundir.
La falta de información es mala, pero el exceso de información también es malo, porque la idea es justamente traer confusión. Tanta información confunde lo que vos estás diciendo. Entonces, la persona que no tiene a Dios no tiene realmente una personalidad, no tiene un carácter. Entonces hace lo que los otros hacen. Claro. Porque los otros hacen y parece que es simpático, que queda bien, entonces también lo hacemos. Por ejemplo, yo cuando era chico, que yo soy cristiano evangélico de chiquito, teníamos amiguitos ahí del barrio, porque el barrio era muy chico. O sea, vivíamos en San Francisco Solano, una ciudad grande, pero en ese tiempo no había prácticamente gente. Era todo campo. Entonces habían casas así dispersas. Es más, a mitad de cuadra de mi casa había un tambo. Mi mamá tenía criadero de gallina, de patos, por ejemplo, ¿no? Para que vean lo campestre que era, campo. Entonces los pocos chicos que había en el barrio nos juntábamos. Pero yo dejé de juntarme con ellos, mi hermano sí seguía con ellos. ¿Por qué? Porque pasaban por frente de una casa de alguien y le tocaban el timbre y salían corriendo. Yo decía, pero qué bobo, ¿qué? ¿Viste? Y yo me quedaba y la ligaba yo, porque yo me quedaba ahí, ¿viste? Pero lo veía tan tonto eso, tan sin sentido eso que hacía, ¿viste? O tirarse piedra desde lejos, inclusive mi hermano tiró una piedra esas de agua del canto rodado y le pegó un chico en la nuca y le hizo un agujero, lo podía haber matado. ¿Ves? Todas esas cosas. Entonces yo veía que eran tan sin sentido todas esas cosas que hacían. Entonces yo no me juntaba con ellos y trataba de juntarme con gente grande, ¿viste? Aparte cuando conversaban tonterías, ¿viste? Y se reían de cosas que para mí siempre sin sentido. Entonces yo trataba de tener amistades de personas mayores, adultas, ¿viste? Y principalmente que sepan algo. No tampoco con gente que era viciosa ni cosas así tampoco. ¿Por qué? Porque yo quería aprender, yo quería saber. Y los chicos de mi edad no sabían menos que yo. Entonces, eso hace que la persona, en el caso no mío, sino en el caso de los otros chicos, que ellos no tengan personalidad. Entonces, que es gracioso hacer team, ¿cómo dijiste la palabra? ¿Team qué? Rinraje. Rinraje, o rincorra. Sí. ¿Ves? Entonces lo hacían, o arrojarse piedras, ¿verdad? Bueno, jugar a la pelota está bien, es un deporte y eso, pero a lo otro yo voy, ¿viste? Entonces, porque uno lo hace, los otros también. Y después lo que también veía era el hecho de él ser no amigo, sino compinches. La palabra compinche significa cómplice, no amigo. ¿Viste? El amigo, el que es verdaderamente amigo, te dice lo que vos estás haciendo mal, porque quiere tu bien. Pero el que no es tu amigo, te encubre. Entonces se transforma en tu compinche, o sea, tu encubridor. Tu cómplice. Tu cómplice. ¿Para qué se hace cómplice tuyo? ¿Por qué? ¿Porque es mi amigo? No. Porque él también, cuando haga alguna fechoría o alguna cosa, algo, quiere que vos lo cubras. Claro. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces no es tu amigo. ¿Ves? Él quiere implicarte en cosas que no son correctas. Entonces, hoy por vos, mañana por mí. Hoy yo te cubro a vos, mañana vos me cubrís a mí. Salí con un chico, en el caso tuyo, ¿no? Como mujer, pero no quiero que nadie sepa. Entonces, ¿con quién salgo? Con mi amiga. Pero resulta que mi amiga no va conmigo, va un chico. Pero cuando vuelvo a casa le digo que salí con mi amiga. Y ella sabe que yo dije que estaría con ella. Y así, ¿ves? Entonces todas esas cosas es por falta de identidad inclusive. Y entonces en nosotros está lamentablemente el mal, no el bien. Siempre hacemos, por eso que ocultamos cosas. Por eso necesita la persona encontrarse con Dios para poder encontrarse con Él mismo, como pasó con vos. Vos no te encontrabas con vos. Te buscabas, pero no te encontrabas. Hasta que Dios te encontró, vos encontraste a Dios, se encontraron y ahí te completaste. El guante fue, ¿cómo se dice? Ocupado por la mano. Totalmente. Y entonces ahí vos te sentiste plena. Por ejemplo, hoy como ser humano, vos no estás plena.
¿Por qué? Porque vos necesitas casarte, tener hijos, ¿verdad? El hombre no está pleno. ¿Por qué? Porque el hombre necesita casarse, tener hijos, plantar un árbol y escribir un libro. Y entonces el hombre se siente pleno. En la mujer pasa lo mismo. La plenitud de la mujer es cuando tiene un hijo, no cuando se casa, sino cuando tiene un hijo. Ahí la mujer se completa como ser humano. En Dios es igual. Nos completamos cuando nosotros pasamos a ser hijos de Dios. Y ahí hay una completación. Entonces ahí viene nuestra identidad, sabemos quiénes somos, qué queremos, dónde vamos. Claro. Y cuando aceptamos a Dios, al Creador, como nuestro Padre. Claro. Cuando nosotros decidimos seguirlo y lo aceptamos y lo amamos, lo empezamos a amar, porque Él nos amó antes. Así. Entonces, ¿Y qué significa seguirlo? Seguirlo para mí es haber dejado todo lo que conozco, lo que creí que conocí, y elegir a Dios. Claro, sería... Y todo lo que eso conlleva, su palabra, cumplir su palabra, leer la Biblia para saber lo que Él quiere. Totalmente. La mayoría de la gente me pregunta... saber cuál es su voluntad para mi vida. Renunciar voluntariamente a mi voluntad para hacerla de Él, eso es seguirlo para mí. Pero ¿y está bien que vos no tengas voluntad propia? No está perfecto que yo tenga voluntad. Okay. Pero aunque yo tengo libre albedrío de poder elegir y decir, bueno, puedo elegir cualquier cosa, decidí por mi propia voluntad elegir el bien. Elegir el bien, porque me di cuenta cuando reconocí, ¿no? que cuando aprendí todo esto, que Dios era el creador, y elegí seguirlo, me di cuenta que era lo mejor. Okay. Porque cuando yo llegué, como esto, ¿no? Llegué confundida, llegué muy desorientada, entonces dije, bueno, voy a probar con Dios. Ya probé con un montón de cosas, digo, voy a probar con Dios. Y cuando tuve esa decisión, ahí encontré mi identidad. Entonces, por eso era la pregunta, ¿no? Y en un mundo, como te digo, muy confuso hoy en día, con esto, exceso de información y muchas otras cosas más, bueno, que no vienen al caso, pero realmente yo creo que descubrir los jóvenes hoy en día la identidad que tienen en Dios, quiénes son ellos en Dios. Y mientras más lo van encontrando, más se van encontrando ellos mismos, porque van encontrando el verdadero diseño. Y ahí es donde aparece esto que usted hablaba de a pesar de las dificultades y tribulaciones y cosas que puedan pasar, uno tiene confianza y esperanza en su Creador. Amén. Porque qué mejor en su Padre, sería. En su Padre. Exactamente, como hijos reconocemos que Él es nuestro Padre, y quién mejor que nuestro Padre que nos creó, que sabe que necesitamos. Amén. Así que bueno. Algo interesante que estaba diciendo ya en su comentario, y quizás le pase a usted también lo mismo. Usted ha probado de todo, como decía recién Hanna. ¿Verdad? Estoy con Hanna Pino. No sé si usted entró recién. Estoy con Hanna Pino. Ella es de aquí de Florencio Varela y es líder de alabanza de la iglesia o ministerio de Iglesia Jesús del apóstol Sergio Zapata y de la pastor Cristina Maldonado. Está con nosotros hoy y ella dijo algo muy interesante. Probé de todo y ahora probé con Jesús. Usted haga lo mismo. Usted que hizo de todo, que anduvo por todos los caminos y no encontró nada, porque fuera de Dios no hay nada, no existe nada. Todo ese es momentáneo, es temporal. Pruebe también con Jesús y va a ver que no va a tener la misma desilusión. No es simplemente el entrar en una religión, sino es una forma de vida, de vivir, ¿verdad? Por eso dice, venía a Jesús y cambia tu vida, porque Jesucristo justamente es eso, es cambiar de vida, cambia nuestra tristeza en alegría, nuestro lloro en baile, en fiesta. Ok, pruebe con Jesús. Pruebe con Jesús. Así es, después de, bueno, más o menos teniendo un hilo conductor, de haberlo reconocido a Dios como nuestro Padre, de haber decidido entregar nuestra juventud a Dios, de conocer nuestra identidad en Cristo, ¿qué hábitos espirituales recomienda a la juventud para mantener una vida de oración y comunión con Dios a pesar de la vida diaria? Estudios, trabajo, distracciones. ¿Qué hábitos espirituales? Después podemos hablar de otros hábitos, pero digo, ¿qué hábitos espirituales? Bueno, la oración es un hábito, tiene que hacerse un hábito. La oración, la lectura de la Biblia, pero el hábito no es simplemente leer la Biblia. El hábito es estudiar lo que dice palabra por palabra, buscar su significado, no solamente su significado material o físico o terrenal, sino también su significado espiritual. Porque en la Biblia
existen los renglones, ¿verdad? Un texto arriba, otro texto abajo, ¿no? Y así va toda la Biblia. Bueno, entre el texto de arriba, la frase de arriba, ¿sería frase? La palabra de arriba, la palabra de arriba del renglón, y abajo otro renglón con otras palabras. Entre medio de esas dos, en la parte que está en blanco, allí también está escrito en la Biblia. Lo que ocurre es que se lee solamente con los ojos espirituales. Cuando yo leo la Escritura y puedo leer lo que está en la parte blanca, entonces yo recibo la revelación espiritual de la palabra de Dios. Que lo que va a llenar mi vida no es simplemente la lectura del texto que estoy leyendo, sino esa revelación que está dentro. Porque esa revelación que está dentro trabaja en mi alma y alimenta mi alma. Lo que está escrito quizá alimente mi conocimiento, mi estructura intelectual, pero eso que está escrito entre líneas, eso alimenta mi alma. Y es la palabra misma de Dios, la revelación de Dios, que es para nosotros, ¿no es cierto? Para que nosotros podamos comprender. Entonces, cuando leemos la Biblia, tenemos que como desarmar códigos que están en la Escritura. Cuando desarmamos esos códigos que están en la Escritura, ahí podemos comprender el verdadero significado de lo que yo estoy leyendo. Entonces, estudiar la Biblia es eso, es pedirle revelación al Espíritu Santo, porque el único que nos puede dar ojos espirituales para leer lo que está en ese renglón en blanco es el Espíritu Santo. Entonces, cuando vamos a leer la Biblia, tenemos algo maravilloso, que tenemos al autor de la Biblia al lado nuestro y también dentro nuestro. Ojalá todos los autores de libros pudieran estar con el lector de su libro, porque entonces le explicaría por qué de cada palabra que él escribió, qué significa eso. Bueno, el Espíritu Santo nos revela lo que significa cada palabra que está escrita en la Biblia, porque la Biblia fue escrita físicamente por el hombre, pero fue inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, los hombres son escritores, pero el autor es el Espíritu Santo. Por eso está muy mal dicho cuando decimos el autor de la carta a los hebreos. No es el autor, dice Pablo, el autor de la carta a los romanos. No, el autor es el Espíritu Santo. Pablo solamente fue la pluma que escribió, ¿verdad? Pero el autor es el Espíritu Santo. Bueno, Bien. uno de los hábitos muy importantes es estudiar la palabra, y algo que también pasa mucho, que esto en los jóvenes dicen, leí la Biblia y no entendí. Así que algo que rescato lo que acaba de decir, meditar, Claro. saber buscar las palabras que no entendemos, Sí. hacer devocionales, estudiar realmente, Así es. meternos. Pero no es hacerlo solo, porque el hacerlo solo le va a dar una interpretación personal, y eso es peligroso. Claro, pero ahí está también el pedirle al Señor la revelación. Sí, pero también tiene que hablar con el pastor y decirle al pastor, Sí. pastor, mire, yo no entendía esta palabra. Claro. ¿Qué significa? O al revés, pastor, yo entendí esta palabra y entendí esto. Entonces el pastor me va a decir si es correcto lo que yo entendí o si estoy confundido. Claro. Claro, sí, al comienzo necesitamos como esa ayuda a esto, ¿no? Al No, principio. pero siempre, Sí. siempre, porque nosotros, mira, yo nací en la iglesia y leo la Biblia de muy chiquito, estudiado, tengo doctorados y todo en Biblia, en teología y todo eso, pero sin embargo yo siempre necesito que alguien me enseñe, porque siempre necesitamos ser enseñados y nosotros tenemos que estar siempre dispuestos a aprender. Totalmente. Y no decir, no, yo ya me sé, ya está, yo no necesito ir a estudiar, porque eso le enseñó el diablo a la gente le enseñó que no hay que estudiar, porque el estudiar es del diablo. Y la gente le hizo caso a Satanás y no estudia, y no viene a una universidad o a un instituto bíblico o a un seminario, porque ya sabe, ya el Espíritu Santo me va a dar la revelación. No, el Espíritu Santo te va a revelar cosas, pero vos tenés que siempre ser guiado. Por eso es que hay tantas religiones, Claro. porque cada uno interpreta lo que quiere. Totalmente. Y puede haber cosas acertadas o no. Nosotros somos la iglesia nuestra, Manmin, tenemos más de 11.000 iglesias alrededor del mundo, estamos en los 5 continentes. Pero siempre estamos estudiando y aprendiendo.
Una palabra que el pastor me enseñó cuando vino acá en el año 96 a la Argentina. Él me dijo, reverendo, si alguien quiere enseñarnos, usted siéntese a escucharlo para aprender. Y si alguien quiere aprender, usted póngase de pie y enséñele. Pero la palabra de Dios no es para discutirla, sino es para compartirla. Entonces, si alguien quiere enseñarnos, sentémonos a escucharlo. Si alguien quiere aprender, pongámonos de pie y enseñémosle. Entonces, ese es el sentido de la palabra, ¿viste? Enseñar y estar dispuesto también a aprender. Porque entonces uno va recibiendo más caudal. ¿Ok? Justamente uno de los puntos que iba a tocar ahora era la capacitación, la importancia de la capacitación en las iglesias. Yo puse algo muy interesante que dice que la capacitación juega un papel primordial para el logro de tareas y proyectos, dado que es el proceso mediante el cual las y los trabajadores adquieren los conocimientos, herramientas, habilidades y actitudes para cumplir con el trabajo que se les encomienda. Nosotros tenemos un trabajo que es predicar la palabra, es predicar el evangelio. Entonces, la capacitación en las iglesias, justamente era la otra pregunta, claro. Es sumamente importante. Sí. Hablábamos de los hábitos espirituales, que era la oración, el estudiar la palabra, y justamente le iba a decir eso, capacitarnos en estudios bíblicos, claro. Capacitarnos en lugares donde nos enseñen la palabra realmente, y después obviamente vamos a tener momentos que vamos a estar solos, y ahí es donde vamos a tener la ayuda del Señor, pero siempre con una autoridad que nos guíe, siempre conforme a Dios. Vos fíjate, Hanna, Dios dice que el pueblo es destruido porque le falta conocimiento. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Fíjate, no dice que le faltó ayuno, oración, dar los diezmos, dar las ofrendas, ir a los cultos, predicar el evangelio. Le faltó conocimiento. Y ahora dice ahí mismo en Oseas capítulo 6, versículo 4, 6, perdón, al revés. Dice, no solamente dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, sino que dice algo muy fuerte, porque desechaste el conocimiento. Amén. Yo te desecho a ti, pero algo más fuerte todavía. Y no solamente a ti, sino a tu descendencia. ¿Ves? ¿Por qué? Porque de un árbol malo va a tener hijos malos. Sus frutos son malos, su semilla es mala y va a seguir reproduciéndose toda la maldad. Entonces, por eso Satanás le dijo, estudiar es del diablo, le dijo a la gente, a los pastores principalmente, y los pastores le creyeron. Y entonces nunca fueron ellos a estudiar, ¿verdad? Y se basan en que el Espíritu Santo les revela a ellos todas las cosas. Y hay cualquier cosa barrabasadas. Por ejemplo, dicen, Dios no comparte su gloria con nadie. Y entonces nadie nos dice que somos nosotros. Y nosotros no somos nadie, nosotros somos hijos de Dios. Con nosotros Dios comparte su gloria. Quizás nadie sea Satanás, claro. ¿Verdad? Porque Dios los desconoce. Pero con nosotros, y la gente aplaude, ay sí, Dios parece, ¿cómo se llama esos animalitos que hay en el sur? Que hacen así, foquitas. Aplaudiendo. Cuando dice Dios no comparte su gloria con nadie, se involucran ellos como que no son nadie. Y sin embargo, Dios dice que con nosotros, el Señor Jesús mismo lo dice, Padre, la gloria que tú me diste, yo se las he dado a ellos. Padre, donde yo estoy, quiero que ellos también estén. Dios con nosotros comparte su gloria. Y la ignorancia de la gente hace que sean foquitas. Claro, justamente eso, la falta de capacitación hace esto, que la ignorancia crezca, claro. Y la sabiduría se baje. Se disminuye. Y se disminuye la sabiduría. Y justamente la Biblia dice todo lo contrario. Claro. Sobre toda cosa, sobre todo adquiere sabiduría, adquiere claro. Inteligencia, porque la sabiduría proviene de la boca de Dios. Fíjate que adquirir significa comprar. Por eso es que nosotros pagamos la universidad para aprender, porque queremos adquirir, pagamos para aprender, para que nos enseñen. ¿Ves? Adquiere. ¿Ves? Por eso es muy importante. Por eso también otro tema importante en adquirir el conocimiento es el hecho de que vos conocés lo que puede acontecer. Dice la Biblia, el hombre avisado ve venir el mal y lo esquiva, mas el simple es arrollado. Cuando uno estudia, tiene conocimiento, está capacitado, sabe qué es lo que está mal.
ve que vienen dos luces de frente. El simple dice, ay, vienen dos motos juntas. Y no eran dos motos juntas, sino que era un camión. Si yo me quedo en el medio, el camión me arrolló. ¿Me explico? En cambio yo, aunque son dos luces, parece que fueran dos motos juntas, me pongo un costado porque no sea cosa que no sean las motos y termine arrollado en el pavimento. Entonces el hombre avisado de venir el mal y lo esquiva. Entonces es importante la capacitación. ¿Por qué también? Porque me permite, cuando yo tengo conocimiento de la palabra de Dios, soy el estudiante más brillante en la universidad. Soy el trabajador, ¿cómo se dice? Cuando son los número uno, el trabajador elite de la empresa. Soy el recomendado de todos. Porque está comprobado eso, que los cristianos evangélicos que trabajan, los que son verdaderamente cristianos evangélicos, no los que juegan al cristiano, pero los que son verdaderamente cristianos evangélicos, esas personas son puntuales en su trabajo, no llegan tarde, no se van antes, cumplen su tarea, hacen más a veces de lo que tienen que hacer, ¿verdad? Y cuando estudian lo mismo, sacan las mejores calificaciones. ¿Por qué? Porque su mente es distinta a la mente de una persona que no lee la Biblia. Totalmente, porque a través de la capacitación adquirieron esas habilidades, esas herramientas y esas aptitudes para poder glorificar a Dios. Amén, así porque es. al llegar temprano, al hacer las cosas con sabiduría, uno glorifica al Señor. Así Pero es. ¿quién es esta persona que llega siempre a horario, que nunca se enoja, que tiene paciencia? Y bueno, y ahí estás glorificando al Señor y estás Claro. por así decirlo, Entonces, reflejando el carácter, claro, ¿no? de Cristo. entonces siempre va a estar en el mejor puesto. Sí. Siempre va a estar por los jefes, ¿no? También. Siempre en el mejor lugar. ¿Por qué? Porque el buen empleado prestigia la empresa, prestigia el lugar. No importa lo que hagas. Si sos el barrendero del barrio, vos tenés que ser el mejor barrendero del barrio. Que toda la gente, cuando vos pasás y limpiás, que sea distinto a los otros y que ese lugar brille. ¿Por qué? Porque el cristiano cuando está trabajando está orando, porque una de las virtudes del cristiano es orar y estar en comunión y cantando, alabando a Dios y haciendo con felicidad todo. Entonces esas calles son las mejores. Hay un hermano que hace en enero o en diciembre, no me acuerdo cuándo lo hemos casado, que él trabaja justamente de barrendero, ¿no? en Avellaneda. Y su zona, su cuadra es la mejor. Y todas las consideran la mejor. Pero el cristiano es eso. Yo fui policía y en mi trabajo de policía, ahí lo que vale es la jerarquía. Y la antigüedad, en la misma jerarquía, ¿no es cierto? Lo que vale es la antigüedad. Y yo, no teniendo jerarquía, ni teniendo antigüedad, tenía las responsabilidades más altas, como la de un subcomisario, de un comisario. ¿Por qué? Porque yo era eficiente en mi trabajo y sabía. ¿Por qué? Porque al leer la Escritura, la Biblia, yo podía leer cualquier cosa y entenderla mejor que cualquier otra persona, porque mi cabeza no está embotada. La cabeza embotada lee y no entiende lo que lee. Es una cabeza embotada. ¿Por qué está embotada? Porque no lee la Escritura, porque no ora, no tiene intimidad con el Padre. Entonces, la capacitación teológica, la capacitación bíblica, también me sirve para mi trabajo secular, para mi desarrollo secular, sea que estudie o que trabaje. Totalmente. Justamente yo le iba a preguntar por qué, pero ya lo respondimos, me parece, porque es importante que los jóvenes se capaciten y aprendan dentro y fuera de la iglesia, no solamente asistir a los cultos. Sí. Pasa mucho de que, bueno, porque estamos en el culto de lunes a lunes, porque estamos en la iglesia de lunes a domingo sería. De lunes a domingo, Sí. Somos más santos o estamos glorificando a Dios. No, también tenemos un trabajo en nuestra, no sé, estudios, ya sea el estudio que tengamos en nuestra casa, Claro. importantísimo, en nuestro trabajo, en donde estemos, y esa capacitación permite a nosotros reflejar a Dios, como usted dice, con excelencia, Así y es. no solamente es dentro de la iglesia, es también en nuestros Claro, trabajo cotidiano. secular, y eso nos permite llevar la luz de Cristo, llevar la luz de Dios, y eso también nos permite reflejar a Dios de una manera correcta. Porque en nuestra universidad lo mismo, no significa que tengamos que ser los mejores en todo, simplemente es que como nosotros tenemos a Dios, hay una luz que brilla, que no es de Claro. nosotros, sino es de Dios, y los demás lo ven, y a través de esa luz
poder transformar almas. Por eso la capacitación es importante, yo creo, porque hace cumplir el trabajo correctamente. Claro. Entonces, ¿qué consejo le daría a los jóvenes que desean capacitarse? Okay. Esa luz que vos decís, o sea, eso, la gente lo ve, y lo ve desde chiquito, porque aún desde chiquito, caso otra vez, vuelvo a ponerme como un ejemplo, pero no porque sea bueno, sino porque es el ejemplo más próximo a mí. Claro. Cuando yo era chico iba a la escuela primaria, primer grado, y ya enseguida la maestra me nombró secretario de ella. Y yo era el primer día o el segundo día, o sea, no había hecho nada como para... Pero ella siempre decía, este chico tiene algo distinto a los demás. ¿Por qué? Porque mi familia era cristiana, aparte a mí me gustaba ir a la iglesia. Yo iba a la hora de la oración, cuando va todo el viejerío, a la oración, ¿viste? Que no van jóvenes y menos, y los chicos que van, los niños que van, es porque la mamá los lleva porque no tiene dónde dejarlo. Bueno, sin embargo, yo me iba y estaba con ellos, con todo el viejerío, orando ahí, hasta las 4 de la tarde. Bueno, todo eso nos hace distintos. ¿Ves? Entonces, esa luz de Jesús la tenemos nosotros desde nuestra infancia. Y tenemos que enseñar a nuestros hijos que somos luz. Y que no importa dónde estemos, que siempre tenemos que brillar. No importa lo que digan de nosotros, siempre vamos a brillar. Entonces, al joven, a la juventud especialmente, la recomendación es esa. Como yo fui joven cristiano, ¿no es cierto? Es importante eso. Yo tenía 13 años y ya evangelizaba y salía a predicar el evangelio, y iba a las iglesias y apoyaba a las iglesias, a los pastores, para que ellos puedan evangelizar con películas, y llevaba folletos, tratados, llevaba leche, pan, dulce de leche y cosas para dar a los niños. En ese tiempo no había la pobreza que hay hoy. Todos comían, ¿viste? Toda la gente, todos comían en su casa. Había pobreza, pero era una pobreza digna, ¿viste? Todos tenían su trabajito y ganaban. Entonces lo que hacíamos era, al llevar galletitas, dulces, leche, chocolate y esas cosas, era para el rato que estábamos compartir algo, ¿viste? Por eso a mí siempre hasta ahora me gusta compartir. Cuando viene alguien, convidarle algo, ¿viste? No se puede ir aunque sea un vaso de agua, pero algo hay que convidarle. Porque así siempre fue mi esencia. Entonces, esto es lo que, hablando a la juventud, es cuando vos te llenas de Dios, cuando vos buscas de Dios, entonces tu deseo es brillar. En cambio, cuando vos no buscas de Dios, te sentís deprimido, decaído, mal, te peleas con medio mundo, no encajas con nadie. ¿Me explico? Estás aburrido o aburrida. No sabes qué hacer de tu vida. Exactamente. No tenés rumbo. Ahí está. Entonces, cuando al comenzar a leer la Biblia y al orar y al tener intimidad con Dios en la madrugada y orar en la madrugada agradeciendo, y luego en la iglesia aprendiendo, escuchando atentamente la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces todo eso te va alimentando tu alma. ¿Tu alma qué es? Es tu psiquis. Entonces vos alimentás tu psiquis y entonces vas encontrando, porque lo que realmente nosotros somos, lo que está en el fondo de nosotros. Eso es lo que va aflorando en nosotros y lo que nos va ayudando después en la vida. Si nosotros guardamos cosas malas, cuando seamos adultos vamos a estar siempre deprimidos, vamos a ser viciosos y muchísimas cosas. En cambio, si nosotros almacenamos esta palabra de Dios, entonces nuestra vida va a ser distinta. Y no vamos a ver siempre jóvenes. Siempre vamos a estar jóvenes. No importa que seamos adultos, que peinemos, siempre vamos a tener ese espíritu joven. Y vamos a tener siempre ganas de ir para adelante. Esto que comentaba usted es súper importante porque creo que lo había hablado con usted también en su momento, se implementó, ¿no?, en la cultura, en lo que es la iglesia, el capacitarlos solo para ser pastores, solo para ser evangelistas, solo para ser, y dentro de la iglesia, no se capacitan para afuera. Y esto es importante, capacitarnos para dar el ejemplo y ser luz también en la escuela, en la universidad, en la casa, en el trabajo.
es sumamente importante. Hace poco vino una organización de Estados Unidos a la iglesia, Master Step, si no me equivoco, Sí. y dijo, no pueden capacitar solamente o enseñarle a los jóvenes a ser evangelistas, a ser pastores y siempre dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque por ahí vos le estás sacando un médico creyente a un hospital. Porque por ahí vos le estás sacando un bombero a una estación de bomberos, un bombero creyente, cristiano, a una estación de bomberos, que puede ser luz en esa estación de bomberos, que puede ser luz en ese trabajo, que puede ser luz en ese hospital. Entonces es importante también entender que hay una capacitación primeramente espiritual que tenemos que hacer con la palabra, con nuestros líderes, pero también ser una capacitación profesional en cada uno la vocación que tenga. Así es. Así que... El tema es ese, o sea, vos vivís en una sociedad. Total. Y nosotros como padres, hablando ahora en el caso mío, vos cuando seas madre, tenés que preparar a tu hijo para la sociedad. No la tenés que preparar para vos, Claro. sino para la sociedad. Entonces él tiene que ser útil a Dios, en primer lugar, y a la sociedad en general. Entonces, enseñarle a que él descubra cuál es su vocación y encaminarlo hacia su vocación y ayudarlo. Porque, como bien dijiste, si ese chico tiene la vocación de ser médico, enfermero o maestro, ¿verdad? O profesor, o no sé, chofer de taxi, lo que fuere, conductor de taxi, lo que fuere, pero que sea útil en lo que está haciendo. Que sea eficiente. Y que sea eficiente en lo que está Total. haciendo. Entonces nosotros tenemos que preparar nuestros hijos para eso. Nosotros preparamos a nuestros hijos, en el caso de mi esposa yo, más para la vida comercial, para todo lo que es emprendimientos comerciales, y no tanto para el tema de estudios universitarios en sí, sino más para temas comerciales, y hacer eficiente en su comercio, en su negocio, dar la mejor atención, el mejor cuidado, la mejor mercadería, el mejor producto, ¿verdad? Ser solidarios y, por supuesto, ser un medio también para predicar el Evangelio. Porque ¿a quién le vas a predicar si estás todo el día dentro de la iglesia? Necesitas conectarte con la gente. Claro. Y la conexión con la gente es en el trabajo, en el traslado de tu casa al trabajo, o a la iglesia también, ¿verdad? O al estudio, a los compañeros de la escuela. Compartirle de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué hacer el compartirle de Jesús? Para que ellos también puedan lograr la felicidad como nosotros, no ser egoístas. El que no comparte a Jesús es porque tiene egoísmo puro. Entonces no comparte. No, a mí me da vergüenza. Ah, pero no te da vergüenza gritar los goles de tu equipo favorito. Eso te tendría que dar vergüenza. No compartir de Jesús, hablar de Jesús. Totalmente. ¿Qué consejo le daría usted a los jóvenes que desean capacitarse? Porque puede haber jóvenes que dicen, bueno, Hanna, genial, hay que capacitarnos, genial, los hábitos, todo lo que quieras, pero no sé por dónde empezar. ¿Qué consejo les daría a esas personas que quieren capacitarse en las palabras y en su ministerio también, en la vocación, pero que no saben por dónde arrancar? Por ejemplo, yo cuando fui a estudiar teología, yo no fui a estudiar teología para ser pastor. Yo no fui a estudiar teología para ser pastor. Yo fui a estudiar teología para saber. Porque yo había entendido que Dios tenía propósito con mi vida. ¿Cuáles eran esos propósitos? Yo no sabía. Pero yo dije, cuando el Señor quiera utilizarme en ese propósito que Él tiene, yo tengo que estar preparado para lo que Él quiera usarme. Y no decir, ah, bueno, Señor, espera ahora que voy a prepararme en esto que vos me estás diciendo. No. Cuando Él me dice, yo te necesito para esto, ya estar listo. Por eso yo fui a estudiar teología y estudiar Biblia. Básicamente por eso. Entonces, punto 1, ir a estudiar y aprender para saber y tenerlo como mi conocimiento personal, algo personal. Luego, si lo puedo, eso que yo sé, trasladarlo al ministerio, mejor, ¿verdad? Porque entonces significa que yo estudié algo, me preparé para poder servir mejor. Porque la gente sirve a Dios, pero vos dijiste hoy, no sé si lo dijiste fuera del aire, la gente, sí, lo dijiste en el aire, que la gente va y lo ponen a servir y no sabe qué es, que Claro. Dios, que es Jesús. ¿Ve? Entonces, por eso, esa gente, el pastor tiene obligación de hacer un instituto bíblico, o aunque sea escuelas bíblicas. De guiarlo mínimamente. Claro, Sí. y hacer toda la semana, una vez por semana, dar estudios bíblicos a los hermanos, ¿no? Y después de dar estudios bíblicos,
y por otro lado dar estudios ministeriales. ¿Qué es ser diácono? ¿Qué es ser obrero? ¿Qué es ser evangelista? ¿Qué es ser pastor? ¿Verdad? ¿Qué es ser anciano? Esas cosas. O sea, por dos lados. Uno, lo que es teología y Biblia. Y por otro lado, lo que es servir al Señor. ¿Verdad? Porque la gente va y limpia el baño y no sabe lo que está haciendo. Estoy limpiando el baño. No, vos no estás limpiando el baño. Hay algo detrás de lo que vos estás haciendo. Entonces el pastor tiene que enseñarle qué es lo que está haciendo. ¿Verdad? Pues limpia los bancos. Limpio los bancos. Sí, pero hay algo atrás de lo que vos estás haciendo. Entonces enseñarle todas esas cosas. Enseñarle qué está haciendo y enseñarle para quién. Claro, no, ¿y para qué? ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Para qué? Todas esas cosas. Entonces... ¿Por qué? ¿Para qué? Claro, entonces yo me preparé para eso, para que cuando el Señor me necesitara yo estuviera alistado. Cuando fue así, que el Señor me llama al ministerio, un mes antes me dice el pastor, mirá que vos, el Espíritu Santo me habló, que tengo que hacer tu ordenación de pastor. Así que fíjate, tenés un mes para orar y que Dios te dé confirmación. Entonces yo estaba preparado para el pastorado. Yo no estudié para ser pastor, pero estaba preparado para el pastorado. ¿Me explico? Yo enseñaba, que tu mamá era estudiante de la escuela dominical, que yo era maestro, cuando ella era chiquita. Bueno, ya me fui preparando también en eso, sin querer. No había quien enseñara y me pidieron que sea yo el que enseñara porque sabía un poquito algunas cosas de la Biblia. Y bueno, pero insistí, aprendí y lo compartía con los niños. Entonces nosotros tenemos que prepararnos para servir, pero para servir hay que saber servir, porque no sirve ser solamente voluntarioso. Es más, los voluntariosos estropean todas las cosas, porque tenés que tener voluntad, pero también saber. Claro. ¿Verdad? Entonces las dos cosas. Por eso es necesario estudiar. Y hay que estudiar académicamente, no simplemente estudiar como una escuela primaria o secundaria, que sería un seminario, un instituto bíblico, que eso está bueno, pero si no hay que aprender en la universidad evangélica, porque la universidad trae formación. En los institutos bíblicos, en los seminarios, hay información. Entonces se le informa en tal fecha, tal nombre, tal persona hizo esto, toda información. La carta de Pablo se escribió, está en Romano, en tal lugar, en tal horario. Pero lo otro, en la universidad trae formación académica, o sea, le da la estructura que necesita el ministro. Por ejemplo, un médico es formado en una universidad de medicina. El abogado es formado, ¿verdad? Aunque el abogado sale un poco deformado, ¿no?, de la universidad. Sí, pero en general sale formado como abogado o en derecho, ¿verdad? Y así cada uno en su universidad que fue sale formado. No puede salir de la escuela secundaria y ser abogado. Salir de la escuela secundaria y ser médico. ¿Ves? Entonces necesita sí o sí pasar por una universidad, porque la universidad le va dando formación, lo va formando, le va dando estructura intelectual y estructura espiritual. ¿Por qué se mueve el flan? ¿Vos sabés por qué se mueven los flanes? Que hacen así, o ¿cómo se llama? La gelatina que se mueve. Yo siempre lo canto, esa canción dice, si se mueve, si se mueve, es Rabana el más rico flan. ¿Por qué se mueve? Porque no tiene huesos, no tiene estructura. Entonces los cristianos, hermanos, ustedes jóvenes, tienen que estudiar para tener estructura, porque si no se mueven y no permanecen firmes. La Biblia dice, el que está parado en el Señor, el que está plantado junto a las aguas del arroyo, no se mueven. Esa canción la cantaba cuando la Salmos noche... 1 creo que es. Sí, la noche que llevé a mi esposa, en ese tiempo era recién, estábamos saliendo como novios con mi esposa hoy, después de 50 años, ¿no? Canté justamente esa canción que dice, no me mueven, no me moverán, no me mueven, no me moverán, soy como el árbol que junto al arroyo se plantó, no me moverán. Entonces, cuando nosotros estudiamos, somos como un árbol plantado junto a las aguas del arroyo. Totalmente. Tenemos fundamento. Tenemos fundamento, tenemos el agua, que es alimento,
que es la palabra misma de Dios. Dice que nuestras hojas no se caen, siempre permanecen verdes. ¿Ve? ¿Por qué dice las hojas no se caen? Porque las hojas cuando se secan, se caen y se llaman hojarasca. Y la fe de hojarasca no sirve, porque esa gente no es salva. Produce hojas secas. Este es hoja, tac, y se seca y se cae. ¿Por qué? Porque no está plantado junto al arroyo, ¿verdad? Entonces el estudiar es estar sentado, es estar plantado junto a las aguas del arroyo. El no estudiar, entonces el agua está lejos, entonces mis hojas se secan, se caen, se marchitan, mis frutos no son buenos, se pudren, tienen bichitos adentro, y bueno, y no tengo un árbol. No soy un árbol que realmente da buen fruto. Totalmente. A mí me pasó algo sumamente importante también para comentar, que cuando estaba también tambaleando, por así decirlo, porque no tenía fundamento al principio y me habían puesto a servir sin realmente saber lo que estaba haciendo, después me encontré que yo tuve que rendir, hubo consecuencias de ese servicio sin entendimiento. Hubo consecuencias espirituales, hubo consecuencias en mi vida también. Entonces, llegó un momento que tuve que hacer un selá. Un selá es una pausa en mi vida. Sí. Tuve que examinar las sendas de mis pies, tuve que examinar mi fundamento. Me di cuenta que mi fundamento no estaba en Cristo realmente. Por eso yo tambaleaba, por eso mi fe tenía duda, por eso. Entonces tuve que replanteármelo. Fui a mi líder del estudio, a mi pastor del estudio bíblico, y le digo, pastor, me está pasando esto. Y él me dice, ¿cuánto tiempo lees la Biblia por día? ¿Cuánto tiempo? Ni siquiera era por día, era una vez por semana. Nada. Y a veces la abría solamente en el culto. Entonces, y era algo que nadie me había dicho, Hanna, tenés que leer. Claro. ¿Me explico? Es bueno, Hanna, qué bueno, que tenés linda voz, bueno a cantar. Bueno. No, entonces cuando a mí me empecé a capacitar en el estudio bíblico, me empezó a abrir la mente, dije, es por esto. Entonces, qué mejor que empezar nosotros a capacitarnos, y no importa si no sabemos por dónde empezar, pero empezar, que es lo importante, ir a un líder, a un pastor, quiero empezar. En mi caso, pedí al Señor, me puse a orar y el Señor me dio Proverbios. Ponete a estudiar Proverbios. Me puse a estudiar Proverbios, que es algo lo que el Señor me tenía que hablar a mí en ese momento. Yo le preguntaba a Dios, ¿por qué, Señor, caí? ¿Por qué siempre caigo en lo mismo? Y hay una palabra en Proverbios, creo que está en Proverbios 16, si no me equivoco, y dice, antes de la caída viene la altivez. Y me di cuenta que caía porque yo era altiva, porque era soberbia, porque el no reconocer que necesitamos estudiar y capacitarnos es decir, yo no necesito a Dios porque yo ya lo sé. Claro. Entonces, importante ponernos en una actitud humilde. O yo tengo a Dios, ya tengo a Dios. Ya está, claro. Y Dios no, es mi Padre. Y no, eso que usted dijo antes, totalmente tenemos que estar aprendiendo lo que Dios nos quiere hablar a nosotros. Claro. Algo que me enseñó mi mamá y me dio un ejemplo también, ella trabajaba en una joyería y el jefe le enseñó a reconocer el oro verdadero. Mi mamá sabía reconocer el oro verdadero, y mi mamá le dijo, quiero conocer el oro falso. Y le dijo, pero ¿por qué necesitas conocer el oro falso si vos ya sabes lo que es verdadero? Como vos sabés lo que es verdadero, ya vas a saber lo que es falso. Y como la palabra es verdadera, como la palabra es viva y es eficaz, una vez que nosotros conozcamos, nos nutramos de la palabra, nos nutramos de la verdad, ya vamos a saber reconocer automáticamente lo que es mentira. Entonces eso es importantísimo para empezar a decir, tengo que saber, tengo que aprender, tengo que estudiar. ¿Por qué? Porque si no, no voy a saber por qué estoy cayendo siempre en lo mismo. Entonces es importante la capacitación. Sí, sabes que los bancos, a quienes van a ser cajeros, le dan curso de capacitación para cómo trabajar en la caja, ¿verdad? Cómo contar los billetes, cómo para que tengan agilidad en los dedos y poder contarlos, todo eso. Entonces lo que hacen, bueno, ahora ya se sabe, ahora yo también lo estoy difundiendo, pero ellos le sueltan billetes así y le dicen, uno de estos billetes son falsos y quiero que al final del curso me digan quién descubrió el billete falso. Entonces el curso dura 1 hora y media, a veces 2 horas. Entonces dice, a ver, recojan los billetes. Y entonces uno normalmente pasa así, uno dice, pero ¿y cuál es el que tiene el billete falso?
el que está dando el instructor del curso se ríe, guarda los billetes y se va. Nunca le muestran un billete falso. Porque si vos tenés el billete falso y el billete nuevo, y tocas el billete falso, y tocas el billete nuevo, llega un momento que la mano se acostumbra a tocar el billete falso y después no reconoce cuál es el verdadero. Como pasa con el oro. El oro pasa lo mismo. Vos tenés que aprender solamente cuál es el oro verdadero. Por eso en nuestra iglesia nosotros no hablamos mal de ninguna religión. De ninguna secta. Muy raro que tiremos alguna palabrita. Yo utilizo mucho al catolicismo un poco, ¿no? Más. Pero después no hablamos de ninguna religión. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a enseñar lo que enseña cada religión o cada secta, después los hermanos no van a saber realmente lo que nosotros enseñamos, porque se les va a mezclar. Entonces nosotros les enseñamos todo lo verdadero, todo lo verdadero. Cuando ellos llegue el momento, ellos van a descubrir lo falso, como me ha pasado, porque hemos llevado a nuestra iglesia y ha dirigido el culto y ha atendido todo como si nosotros fuéramos visita, y ellos, de la iglesia local, hemos llevado gente de una denominación que va en contra de nuestra creencia, y entonces cuando me reuní con los hermanos el sábado, sin hablarles mal, le dije, qué hermoso culto que tuvimos el jueves, qué hermosa la palabra, y los hermanos me decían, no, pastor, hasta los chicos, me decían, los niños, me decían, no, estaba mal, eso estuvo mal, enseñó, y entonces ellos mismos se dieron cuenta que todo lo que ellos enseñaron era falso. ¿Por qué? Porque yo siempre les enseñé la verdad. Claro. Entonces cuando llegó el momento ellos pudieron descubrir la mentira porque ellos conocían la verdad. Ellos sabían la verdad. Y acá pasa lo mismo con el oro, con el billete. Hay que tener cuidado porque uno después se acostumbra y después uno no sabe cuál es uno y cuál es otro. Por eso tenemos que hablar y enseñar siempre la verdad. En este caso también lo del oro, ¿no? Enseñarle lo verdadero. El oro justamente es algo precioso porque representa la palabra de Dios y representa al Padre. El oro. Qué interesante. Bien. ¿Cómo estamos de horario? Estamos bien. ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. Bueno. Más que nada también continuando con todo esto, yo lo orienté más que nada para los jóvenes, pero esto sirve, digamos... jóvenes y adultos. Adultos, esto sirve Todos tienen que venir a estudiar. Nosotros tenemos la universidad acá, tenemos preuniversitario, que es la preparación para la universidad, y luego tenemos también universidad, con carreras universitarias. Tenemos las dos, tenemos para que comiencen, se nivelen, ¿no? Como si fuera el CBC de Capital Federal, que se nivelan, y luego pasan a lo que es la universidad propiamente dicha. Sí. Bueno, más que nada también quería hablar sobre esto porque está bien. Nosotros reconocemos a Dios como nuestro Padre, venimos, nos entregamos a Jesús y todo. Pero hay un tema que yo quería tocar, que era el pecado. Y quería que se defina, desde la perspectiva bíblica obviamente, qué es el pecado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decidimos venir a la iglesia y queremos, y decimos, bueno, listo, voy a aprender, voy a capacitarme. Pero pasa algo con el tema del pecado, porque empieza a pasar esto, me empiezo a capacitar, empiezo a aprender, pero hay algunas cosas que sigo haciendo porque no las considero que están mal. Pero yo estoy sirviendo, pero yo estoy estudiando. Entonces ahí hay una confusión. Esto lo que yo pude analizar y ver, más o menos cuando veo a los jóvenes que llegan a la iglesia, como me vi a mí también. Yo estaba en la iglesia, estaba yendo al estudio bíblico, estaba sirviendo, estaba haciendo un montón de cosas buenas, pero también tenía hábitos, otros hábitos que no eran de Dios. Malos hábitos. Malos hábitos. Que no me daba cuenta que estaban mal porque no entendía verdaderamente la perspectiva del pecado. Entonces, desde la perspectiva bíblica, ¿qué es el pecado? Ok, que sería, primero vamos a ver el tema de qué es hábito, ¿no? El hábito es una ropa que uno se pone, ¿no es cierto? Es el hábito, es la ropa que uno se pone y entonces todo el mundo lo puede reconocer por el tipo de ropa que usa, ¿no es cierto? Nosotros usamos, los pastores evangélicos, los que somos graduados de universidad, usamos el cuello cleriman, se le llama, ¿no? El cuellito. Los que son laicos, pastores que no estudiaron, usan corbata. Los que estudiamos, sí tenemos para usar el cuello cleriman. Entonces,
el hábito no hace al monje, pero el hábito dice quién es el monje. Entonces, cuando nuestro hábito es las cosas de Dios, entonces no hace falta que yo diga yo soy cristiano. La gente va a poder identificarnos. Pero antes de contestar la pregunta, porque esto es una introducción, quiero leer algo que nos llegaron mensajitos. Sí, obvio. Junior, Estudio Junior, dice, a ver, vamos a empezar de acá. Estudio Junior, dice, bendiciones, Dios les bendiga. ¿Conoces? No. Junior, Estudios. Guillermo Charadías, dice, paz, que Dios los bendiga. Sigue el Estudio Junior, identifíquese hermano de Estudio Junior para que sepamos quién es. ¿Quién es Junior? JDB dice, presente. Ese es el grupo de jóvenes de mi iglesia, jerarquía. Ah, listo. Jóvenes de la iglesia de aquí del apóstol Zapata, de Iglesia Jesús. Juan Sala dice, bendiciones pastor, bendiciones a su familia. Amén, pastor Juan. Hablé con el pastor Alberto, que hay un pedido. Después no sé si él ya lo llamó. Nahara Pino. Mi hermana. Okay, dice, bendiciones reverendo y Hanna. Acá presente en este vivo, dice. Y se manda besos así, ¿no? Besos o corazoncito, no sé, que no se ve bien. Dice, Pou. Dios te bendiga, Hanna. Pou. No, P-O-U. No sé Y quién. sigue diciendo, Pou. Te seguimos desde Tenerife. Ah, sí. Mira, desde Tenerife. Bien. Son unos pastores, unos colíderes de mi iglesia que se fueron a España. Ah, mira. Así que saludos a la pastora Dani, al pastor Dani y a la pastora Ceci. Ah, bien. Marcela Verónica Suárez. ¿Te suena? No, no la conozco. Qué Mi buenas mamá. preguntas, dice. Qué interesante respuestas. Es la mamá de Hanna. Ella estuvo acá, ¿se acuerda? Hablando sobre problemas de violencia y temas de la niñez. Que la vamos a traer. Solamente por ahora no podía venir, pero está. Cristian Gómez. Dice, gracias por compartir la sabiduría que Dios le da, doctor Martín, y muy bueno todo lo que enseñó y excelente las preguntas y reflexiones de la hermana Hanna, gran mujer de Dios. Amén. Todavía no es mujer, ella es señorita. Señorita. Exacto. Nara Pino dice, es verdad, muchas veces nos confundimos por interpretarlo a nuestra manera. Es importante tener la visión de alguien más para que nos corrija y encamine. Jonathan Oroño, el nietito del apóstol Oroño. Bendiciones, dice. Matías Suar Zapata. ¿Sabes quién es? Sí. Ah, sí. Es el hijo del apóstol Zapata. Hijo del apóstol. Amén. Dice, Dios los bendiga grandemente. Siga enseñando, el Espíritu Santo es de su carácter y carisma. Amén. Ezequiel Álvarez, ese es mi hijo, dice Dios los bendiga. Toda la familia. Estamos todos. Estudio Junior otra vez, dice Brian Durán. Brian sería. Ah, Brian, sí, es un chico de multimedia de Diles a Jesús. Ahí está. Un saludo, Brian, él siempre Amén. ahí. Katy Maure dice, bendiciones desde Perú, hermosa persona Hanna. Ay, gracias. Amén. Muy bueno. Y en Facebook parece que no hay nadie. Está solamente el hermano Cristian que saluda y dice, ahí se fue. Es muy sensible este teléfono, me pasa siempre esto. A ver. Cristian algo decía. A ver. Paz, bendiciones. Paz, bendiciones, dice Cristian. Amén. Bueno. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? La mayoría siempre, a mí no me gusta la bandera que esté atrás mío, me gusta que esté adelante siempre. Sí, más por la bandera de Israel, ¿no? Que esté en el frente. El pecado, la mayoría lo tiene como el adulterio, la fornicación, ¿no es cierto? El robo, matar y todo eso. Sin embargo, pecado también es codiciar.
Pecado es sentir celos, sentir envidia, sentir enojo, deseo de venganza. Por ejemplo, nosotros vemos lo externo, no podemos ver lo interno. Entonces, si alguien nos pega, nosotros como somos buenos cristianos, lo soportamos. Y entonces los hermanos que nos ven dicen, mirá que verdaderamente ese es un pastor, qué bien el pastor, que le pegó y él no reaccionó para pegarle. Pero él no sabe lo que está pasando adentro mío en este caso, ¿no? A lo mejor hay deseo de venganza. No le pego porque a lo mejor porque quiero evitar más pelea o tengo miedo que me gane, ¿verdad? Pero realmente dentro mío tomaría un hierro y se lo partiría en la cabeza. Entonces el problema no es lo externo que yo demuestro, sino lo interno. Y el pecado está en lo interno. Y ese pecado que es interno se demuestra en algo que vos dijiste recién. Cuando nosotros tenemos orgullo, el orgullo es el que desencadena lo que vos dijiste bien clarito, que antes de la caída viene la altivez de espíritu. Viene la altivez. Entonces, y el altivez es antes del orgullo. Entonces, cuando uno tiene mucho orgullo, entonces no puede, por ejemplo, hay gente que no le gusta que lo reprendan en público. Ay, ¿por qué me lo dijo en público? Me lo tenía que haber dicho reservado. Porque es muy orgullosa o muy orgulloso. Y no le gusta que lo desenmascare en manera pública. Parecería que está bueno, y sí, porque a ella no le gusta. ¿Pero por qué no le gusta? Porque tiene orgullo. Entonces la persona que no es orgullosa, no le preocupa que le llamen la atención adelante de la gente o en un lugar aparte. Porque lo interesante para la persona que no es orgullosa es que le digan qué cosa hizo mal o qué cosa está mal para que lo pueda reparar. Pero el orgulloso no tiene intención de cambiar. Entonces se molesta y se molesta que lo descubran o encontrarse descubierto. Y todo eso es pecado. Y ese pecado desencadena otros pecados. Y entonces me hace llamar, que la Biblia dice eso, llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y ahí está el problema del pecado. Cuando yo llamo bueno a algo que está mal. Nosotros intrínsecamente sabemos qué está bien y qué está mal. Lo sabemos. Nosotros nacemos con la esencia del bien y del mal. Claro, porque nosotros comimos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces sabemos lo que está mal. Un niño pequeñito sabe que está mal, pero lo manifiesta, que está mal arañar, o tirar del cabello, o enojarse y arrojar lo que tiene en la mano porque está enojado. ¿Quién le enseñó a hacer eso? Ya está, el mal está en él. Claro. En él. Entonces, lo malo en nosotros cuando nosotros no calificamos que es malo. Entonces nos califican de afuera. No, eso no se hace, no se tira el cabello, no se araña, no se arrojan las cosas, tenés que tranquilizarte, tenés que estar más tranquilo. Tienen que enseñarnos a ser buenos, porque malo aprendemos, ya sabemos de qué nacemos. Claro. Pasa mucho que también venimos con estos hábitos que muchas personas o muchos jóvenes, muchas personas que vienen a la iglesia no nacieron desde chiquitos en la iglesia. Entonces también hay que desacostumbrarse a esos hábitos malos, ir a la palabra para aprender lo verdadero y empezar a construir desde esos hábitos buenos. Sí. Entonces lo que usted está diciendo, nosotros nacemos con esta esencia, ¿no?, del bien y del mal, pero también hay algo que a veces se enseña desde la infancia, cuando vos naces en cuna cristiana, por así decirlo, sí. Y cuando no naces, también en lo que sería la iglesia, hay que desacostumbrarse a esos hábitos, ¿verdad? Sí. ¿Vos de dónde naciste? ¿En qué país naciste? Acá en Argentina. En Argentina. Entonces tenés toda la cultura argentina. Claro. Comés las comidas argentinas, hablas como argentino, te movés como argentino, todo argentino. ¿No es cierto? Conocer la historia argentina, ¿verdad? Como argentino. Sí, sí, sí. ¿Pero por qué? Porque te lo enseñaron tus papás, la escuela, el jardín, ¿no es cierto? Te fue enseñando.
Bueno, ahora en Cristo nuestra ciudadanía cambió. Porque no sé si vos sabías, pero los argentinos no van al cielo. ¿Sabías vos? No. Sí, ningún argentino va al cielo. Ninguno. Al cielo, ¿sabés quiénes van? Los hijos de Dios. Solamente. ¿Por qué los hijos de Dios? Porque nuestra ciudadanía cambió. Nuestra ciudadanía está en el cielo, no está en la tierra. Entonces nosotros tenemos que aprender la cultura del cielo. Claro. Entonces cambiar la cultura de la tierra por la cultura del cielo. Por ejemplo, si fuéramos, no sé, a México, dejaríamos nuestra cultura de comidas argentina y aprenderíamos a comer la cultura de la comida mexicana. Y hablar como mexicano y hacer todas las cosas que hacen los mexicanos. ¿Verdad? Cambiar nuestra cultura porque estamos... Bueno, lo mismo pasa aquí. En lo espiritual pasa igual. Nosotros tenemos que cambiar a la cultura de Dios, a la cultura del cielo, y dejar la cultura de la tierra. ¿Cuál es la cultura de la tierra? Pelearse, insultar, ¿verdad? Envidiar, celar y todas esas otras cosas, ¿no es cierto? En cambio, la cultura del cielo es al revés, es amar, perdonar, ayudar, no hacer las cosas hoy por vos, mañana por mí. Exactamente. ¿Verdad? ¿Y cómo aprendemos eso? A través de la palabra. Claro. A través de la palabra aprendemos a diferenciar lo que es bueno y lo que es malo. Ahora, ¿qué diferencia existe entre, porque por ahí pasa mucho también, de que decimos, fue un error? Sí. ¿Qué diferencia existe en cometer un error humano y el pecado? Bueno, por eso los pastores tienen que, en los cultos de los domingos en la mañana, los pastores no tienen que predicar, tienen que traer sermones, no predicación. Predicación se hace el domingo a la tarde o en los cultos de la semana. Pero el domingo en la mañana se tiene que traer sermones. ¿Qué es el sermón? Es una enseñanza. Es enseñanza y enseñanza profunda en una hora y media, no sé lo que el pastor utilice de tiempo para predicar. ¿No es cierto? Entonces, una enseñanza. Entonces la gente tiene que aprender todo esto que estamos hablando ahora. ¿Cuál es la diferencia entre pecado y falta? Por ejemplo, la falta es redimible por multa. El pecado es como un delito. Tenés que pagarlo con tu libertad. Pero la falta lo puedes pagar con dinero. Por eso el apóstol Pablo en Gálatas, un poco mofándose, podemos decir, de la gente, dice: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cuando dice vosotros que sois espirituales, yo le veo como si fuera entre comillas. ¿Viste? Como entre comillas. Ya que sos tan espiritual, que tenés una mentalidad del cielo, restaurar al hermano, no lo condenes. Claro. Porque es una falta. Y la falta es redimible por multa. O sea, si en la falta, por ejemplo, una falta de tránsito, vos cometés una falta de tránsito, vas y pagás al juez, le pagás una multa, una cifra que él te va a establecer, ¿verdad? Y listo, y quedás libre. En cambio, si cometiste un delito, lo tenés que pagar con tu libertad. Por eso el Señor Jesús pagó nuestros delitos, nuestros pecados. Y por eso nosotros tenemos libertad. Pero en nuestras faltas, entre nosotros tenemos que ayudarnos. Entonces, ¿por qué Dios dice, Pablo escribiendo, aunque es el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, que inspira la pluma de Pablo, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, y no dice en algún pecado, porque Dios no le imputa pecado a sus hijos. Porque pecado es la reincidencia de esa falta. Si yo reincido en esa falta, entonces se transforma en pecado. Claro. ¿Ves? Y cuando hago eso, estoy pisoteando la sangre de Cristo. Estoy haciendo vana la cruz de Cristo. Y quiero crucificar otra vez a Cristo, cuando ya fue una vez crucificado. Claro. Entonces, pecado es hacer las cosas voluntariamente y a propósito. Sabiendo que está mal, yo lo sigo haciendo. Y entonces me justifico con que, bueno, es un pecadito. Claro. Y no existe pecado, pecadito y pecadazo, es pecado. La falta, cuando se va acumulando, se transforma en pecado.
Y esos se transforman en muros, o sea, como si fueran ladrillos, ¿verdad? Ladrillos. Y va siendo un muro. Y entonces ese muro me separa de Dios. Por eso yo tengo que destruir, al pedir perdón y reconocer que pequé, destruir ese muro de pecado. Hay hermanos, por ejemplo, que diezman, dan sus diezmos y no le alcanza el dinero, no llegan a fin de mes. O sea, hoy la gente le echa la culpa al gobierno actual que no llega a fin de mes. Nunca nadie llegó a fin de mes. Ni los jubilados, ni el trabajador, nadie. Pero ¿sabes por qué? No solamente porque el sueldo puede estar bajo, sino porque no se saben administrar. Malgastan el dinero y el dinero en cosas que realmente no son importantes. Entonces por eso no llegan a fin de mes, porque no se saben administrar. Nunca nadie llegó a fin de mes. Solamente ¿quién llega a fin de mes? Aquellos que se cuidan cómo invierten su dinero. Principalmente los que dan sus diezmos y ofrendas para Dios, ¿no es cierto? Totalmente. Entonces el hermano dio sus diezmos y ofrendas. Entonces Dios va a abrir las ventanas de los cielos para bendecirnos y se encuentra con un muro. Y entonces él abrió la ventana, ya lo vi. Entonces abrió la ventana, pero se encontró con un muro. Entonces no puede enviarnos las bendiciones porque está el muro que impide a Dios que nos mande bendiciones. Que ahí viene el enojo, el famoso enojo contra Dios. ¿Por qué Dios esto a mí? Claro. ¿Por qué Dios me pasa esto a mí? Algo que a mí me pasó también muy fuerte, que cuando pude reconocer que era mi soberbia y mi altivez la que me alejaba de Dios, que es ese muro de no reconocerlo como mi Padre. Cuando nosotros estamos cometiendo un error y no sabíamos, hay algo que, bueno, Señor, te pido perdón, y nos arrepentimos y tenemos un cambio de actitud. Arrepentimiento es cambio de actitud. Así es. Ahora, cuando nosotros pecamos y nos enojamos con Dios por las consecuencias mismas del pecado, de hacer lo malo, algo que pasa mucho es que nos empieza a pesar el servicio, nos empieza a pesar vivir, nos empieza a pesar... Cuando Dios dice en su palabra, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Pero Hanna, vos no sabés con qué pecado yo estoy lidiando, pero vos no sabés lo difícil que es para mí. Pero fíjate lo que dice después, que algo muy interesante. Aprendan de mí, mi yugo es fácil, ligera es mi carga, pero aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Claro, pero, sí, perdona, pero el problema no es que él sirve al Señor. No es la carga que el Señor puso, es la carga que Él se puso. Claro, la carga que Él mismo se puso por el pecado voluntario, ¿no? Así es. Entonces, pasa a pesar cuando nosotros no somos mansos y no somos humildes. ¿Y por qué? Perdona, pero ¿y por qué se nos hace difícil dejar el pecado? Tu opinión, sí, ¿por qué se hace? Para mí, por el orgullo. Ajá. Por el orgullo, porque... Yo creo que el yugo, por así decirlo, que es el que pesa, es el yugo de la carnalidad, de uno mismo. Y eso es por el orgullo de no reconocer. Cuando yo quiero compatibilizar santidad con pecado, o sea, con lo inmundo, perdón hermanos, pero estoy con un ataque de gripe, ¿no? Una gripe. Cuando yo quiero compatibilizar, o sea, mezclar lo santo con lo inmundo, ahí se me hace difícil. Claro. Si yo pongo santidad, entonces lo de este mundo no me va a pesar. Pero cuando yo quiero las dos cosas, ¿viste cómo se dice normalmente? Quiere quedar bien con Dios y con el diablo. Quiere el pan y la torta. Claro. O nosotros cuando éramos chicos decía, la chancha quiere la chancha con los 20 chanchitos. Claro. ¿Te das cuenta? No, acá es selectivo, o esto o esto. Es blanco o negro. Exacto. Porque si no pasamos no hay gris. A esto que hablábamos antes, de tengo hábitos buenos, de orar, de ir a la iglesia, tengo hábitos de meditar en su palabra, pero tengo otras cosas y otros hábitos que me alejan de Dios que no quiero dejar. Entonces ahí esto claro. esto que dice usted se complementa, que no se puede, claro, no se puede mezclar. No. Entonces, habiendo visto la diferencia entre un error, que bueno, no me di cuenta, Señor, me arrepiento, cambio de actitud, y un pecado que lo hago voluntariamente, ¿cómo actúa la gracia y el perdón de Dios frente al pecado entonces? ¿Qué pesa más, un kilo de plomo o un kilo de algodón? Pesan lo mismo. Pesan lo mismo. Pero para hacer un kilo de plomo, ¿cuánto plomo necesito? A menos un kilo, un pedacito. Pero para hacer un kilo de algodón, necesito mucho algodón.
Entonces eso es lo que se llama la sobreabundante gracia de Dios. Esa sobreabundante gracia trae equilibrio. Esa sobreabundante gracia la viven muchos hermanos que están en pecado y sin embargo Dios hace obras a través de él. Y él piensa que está bien delante de Dios porque Dios lo usa. Y lo que está realmente pasando en la vida de este hermano es que Dios le está dando oportunidad y lo sobreabunda con la gracia para que él pueda reconocerse que está en pecado. Entonces la sobreabundante gracia de Dios es la que siempre nos está llamando. Pero yo he conocido gente a la cual se le acabó la oportunidad. He orado iba a orar por una persona, por ejemplo, y el Espíritu Santo me dijo que no ore por ella, porque ya no tenía más oportunidad. Había orado 2 veces por 2 personas distintas un ratito antes, unos minutos antes. Estaban exactamente los 3 en coma. Oré por uno, oré por el otro, todo bien. Pero cuando voy a orar por la tercera persona, el Espíritu Santo me dijo que no ore más, que no ore por ella. Porque ella ya no tenía más oportunidad. Porque las había tenido y siempre las rechazó. ¿Y sabés quién me mandó? Ahora estoy acordándome. Tu tía me mandó a orar. Todo queda en familia. Sí, todo en familia. Ay, Dios mío. Tu tía me pidió que vaya a orar por un tío de ella que estaba internado en el hospital y que hacía 20 días que estaba en coma y que no se recuperaba ni se moría, para que yo vaya. Y bueno, yo fui con mi esposa. Mira, ahora me estaba acordando de ella. Mira. Hace muchos años, muchos años. Pero, pero ese es el tema, ¿ves? Que nosotros no sabemos cuándo es la última oportunidad que Él nos da. Seguimos viviendo, pero ya no hay más oportunidad. Porque eso que dicen, que Dios ama al pecador, pero no al pecado, eso no es verdad, no es bíblico. Dios no ama ni al pecador ni al pecado, a ninguno de los dos. Dios ama al pecador que reconoce que es pecador y que con un corazón contrito y humillado se acerca a Dios. ¿Por qué se acerca a Dios con un corazón contrito y humillado? Porque el Espíritu Santo lo convence que ha pecado. Él al escuchar al Espíritu Santo que le dice, vos sos pecador, mereces el infierno, pero vino Jesucristo para que vos puedas ser perdonado tus pecados. Cuando hace ese procedimiento, que lo hicimos nosotros, yo lo hice a los 7 años. Yo tenía 7 años cuando lo hice, no sé la edad tuya, cuando hiciste esa conversión de recibir a Jesús, ¿no? 23. 23. Bueno, yo tenía 7 años. Entonces todos tenemos que pasar por ese mismo momento, como vamos a pasar por la muerte. Todos vamos a pasar por el valle de la muerte. Es inevitable. Bueno, en ese momento entonces, cuando reconocimos fue porque el Espíritu Santo nos dio entendimiento de que nosotros éramos pecadores y que Dios nos estaba dando una oportunidad para arrepentirnos. Pero no solamente cuando yo tenía 7 años, ayer, hoy a la mañana, claro, antes de ayer, siempre estamos pecando y pedimos perdón a Dios por todos nuestros pecados, sean de pensamiento, que los de pensamiento se llaman de acción, los de obras, que son los que hacemos físicamente, los pensamientos, los pecados que tenemos inclusive en sueños, en gestos, en actitudes, pecados, por ejemplo, de omisión, de saber hacer lo bueno y no hacerlo, o sea, pecado después se materializa en distintas claro, formas, pero en todas esas cosas podemos hacerlo con palabras, con gestos, con pensamientos, con acción, con obras, con gestos, con todas esas formas. Y podemos también entender que esa gracia y ese perdón es un regalo, porque hay muchas personas que dicen yo no soy digno, claro, yo no lo merezco. Y cuando pasa eso, la gracia y el perdón sigue actuando porque es un regalo. Bueno, yo tengo que reconocer eso, que yo no merezco. Claro, exactamente. Padre, yo te pido perdón, sé que no merezco que me perdones, pero por los méritos del Señor Jesucristo te pido que me perdones. No es por mis méritos, porque tenemos desméritos nosotros, sino es por los méritos del Señor Jesús. Entonces, por eso cuando nosotros oramos, decimos, Padre, te lo pido en el nombre del Señor Jesús, por sus méritos. Oramos para pedir perdón como para cualquier otra cosa, ¿verdad? Por los méritos del Señor Jesús, no por nosotros mismos, sino por Jesucristo, porque nosotros somos hijos por el Hijo. No somos hijos por nosotros mismos,
Si no somos hijos, por el Hijo. Amén. Nosotros somos pámpano o rama de la vid verdadera. Si fuera de la vid, no existimos. ¿Ok? Perfecto, sí, sí, sí. Vamos a la oración de la pastora Su-Jin Lee, porque va a orar por los enfermos. Si usted tiene necesidad y está enfermo, la pastora Su-Jin Lee, nosotros vamos a estar orando para que Dios esté obrando en su vida. Primero, haga lo que dijimos recién, arrepiéntase de todo pecado, de toda falta. ¿Me tomás a mí, no? Sí, toda su mano. Listo. Arrepiéntase de todo pecado, toda falta de lo que fuere, sea de acción, de omisión, de pensamiento, de gesto, de acciones. Si tiene que pedirle perdón a alguien que está ahí con usted, hágalo. Si no está con usted, pida perdón y cuando lo vea, materialícelo. Y ¿sabe qué? Dice que el Señor Jesucristo, que es nuestro abogado fiel y justo, Él puede ayudarnos para que el Padre Dios nos perdone de todo pecado y nos limpie de toda maldad. Vamos a la oración de la pastora Su-Jin Lee por sanidad. Oraré por los enfermos. Proponga sus manos en la parte enferma y si no están enfermos, pongan sus manos en el corazón para recibir la respuesta al deseo de su corazón. Buen Padre Dios, muchas gracias. Pon tus manos sobre todos los hermanos que están recibiendo esta oración en el culto. Pon tus manos sobre todos los hermanos y televidentes que están ofreciendo este culto a través del internet en cada uno de sus hogares, con sus familias, sobre todas las iglesias. Pon tus manos sobre ellos, desde la cabeza hasta los pies, todos los órganos interiores, células, tejidos y nervios. Quema con el fuego el Espíritu Santo y sana toda debilidad y enfermedad en el nombre de Jesucristo. Echo fuera toda enfermedad, bacteria y virus. Sánalos completamente. Todos los huesos, articulaciones, todos los órganos interiores. Echa fuera toda bacteria. Sánalos completamente. Que todas las cosas difíciles, ya sean enfermedades difíciles por la medicina, para ti todo es posible. Padre, pon tus manos. Quema con el fuego el Espíritu Santo. Sánalos completamente. Quema con el fuego el Espíritu Santo y poder la recreación para que toda parte degenerada o deteriorada sea recuperada. Sánalos completamente. Si no pueden ver o no tienen buena vista, Padre, quema y sana con el poder de la recreación, que puedan ver bien, puedan escuchar bien, puedan caminar y tener buena salud. Pon tus manos sobre todas las articulaciones, dales más salud, que podamos testificar y glorificarte como hijos tuyos que disfrutan de esa salud. Protégelos en todos sus hogares, trabajos y negocios durante una semana, que puedan alcanzar la evangelización familiar. Protégelos de cualquier incidente, accidente, que puedan rebosar de esa paz, que nuestros estudiantes puedan cumplir bien su deber como estudiantes, que puedan llevar una vida distinguida en el mundo. Te pido por todos los hermanos, iglesias, filiales alrededor del mundo. Recibe toda la gloria a través de ellos. Gracias en el nombre de nuestro Jesucristo he orado. Amén. Hanna, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esta es la primera vez que te invitamos. Sí. Vamos a ver si los hermanos ponen me gusta, me gusta, me gusta. Si ponen me gusta, me gusta, me gusta, la vamos a volver a invitar. Si no veo muchos me gusta, entonces no vamos a poner porque no hay rating. Claro, no. Así que de ustedes dependen que Hanna vuelva. Te agradezco, Hanna, entonces. Muchas gracias a Te usted saludo por a tu familia, a tus por la pastores, a todos ellos, les amamos. Y bueno, esperamos verte pronto otra vez por aquí, Muchísimas por nuestro gracias. programa. Un placer participar. Bueno, me alegro mucho. Hermanos, mañana no, pasado mañana, jueves a las 8, en esta misma plataforma tenemos la clase de apoyo y soporte académico del curso La Medida de la Fe con el profesor Guillermo Charadía. Sabe que tenemos el próximo domingo el aniversario de la iglesia y ahí vamos a estar haciendo a las 2 de la tarde, 2:30, vamos a estar haciendo la graduación del profesor Guillermo Charadía como doctor honoris causa en divinidad y educación. Él más de 40 años fue docente, entonces estamos reconociéndolo en su carrera porque él sirvió y ayudó a los niños y a la juventud dando educación y mejorando su calidad de vida. Por eso
vamos a estar dándole este reconocimiento. Pero el 31, ahora de octubre, tenemos algo muy interesante para compartirles. Dice de Florencio Varela presentan Uno por Israel, un show judío mesiánico que atraviesa generaciones y te hará viajar al corazón de Israel por medio de música en vivo y danzas típicas, haciendo de esa noche tu noche. Uno por Israel, viernes 31 de octubre en Iglesia y Cine. Pedro Medrano, 2195, colectora ex ruta 2, kilómetro 28, Parada del Ombú, Ceballos. Entrada alimentos no perecederos. Convocatoria 19 horas. Apertura de puertas 19 y 30 horas. Uno por Israel. No vas a querer quedarte afuera. Sponsors: Federación de Iglesias FICE, Florencio Varela y Sí Producciones. Adhiere Iglesia Manmin Argentina. ¡Gracias, Señor! El 1 de noviembre tenemos noticias que se las vamos a dar más adelante, pero también tenemos una gran actividad. ¿Por qué hacemos estas actividades? Porque el día 31 de octubre se celebra aquí en Florencio Varela el Día de la Iglesia Evangélica. Entonces, en ese marco tenemos Uno por Israel y luego tenemos un acto público en la estación de Florencio Varela que ya le vamos a ir poniendo al corriente. Así que nos encontramos el jueves, si Padre Dios lo permite. Y si usted quiere imprimir libros, todo, mire, ahora vamos a tener una publicidad para que usted pueda hacer su primer libro o su segundo, tercer libro. Aquí se lo podemos editar y publicar también, con mucho gusto. Así que entonces, Hanna, muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima, y para todos, que Padre Dios les bendiga ricamente. Esto significa aleluya, no chau, aleluya. Batimos las manos. Hasta el jueves a las 8, aquí en esta misma plataforma.